Ok, soy... Yo les tengo que advertir que hoy vamos a estar tocando un salmo que es bien interesante por muchísimas razones. Y entre una de esas razones es que es el capítulo de la Biblia, el texto más largo de toda la Biblia. Así que, para poder hacerlo, yo mandé a comprar almuerzo. Vamos a estar aquí por lo menos 2 horas. No, broma. No se asuste, no se asuste. Hoy vamos a estar hablando del Salmo 119. Y como acabo de decir, este salmo es uno de estos salmos que creo, y yo tengo la impresión de que es uno de estos salmos que muchos de nosotros no hemos leído por lo intimidante de lo extenso que es, de lo largo que es. Sin embargo, es uno de estos salmos que debe ser clave en mi oración, mi deseo. No que yo lo haya hecho ni lo haya completado, pero mi deseo es que muchos de nosotros salgamos hoy de este lugar con un deseo genuino de aprendernos este salmo de memoria. Todos escogemos, yo me voy a aprender el salmo más corto de la Biblia, o uno mediano. Pero mi deseo es que nosotros podamos aprender y comencemos a meditar en este salmo una y otra vez. Y para poder comenzar y desenvolver esto, yo les voy a cuando yo crecí en la iglesia, hubo un tiempo de que por haber abusado de la confianza de mis padres y haber llevado muchos juguetes a la iglesia, mi mamá y mi papá nos prohibieron llevar juguetes. Yo crecí en la iglesia, yo tenía probablemente, no sé, 7, 8 años, quizá un poquito mayor. Recuerdo en una ocasión, por esas razones llevamos un envase lleno de canicas a la iglesia y estaba sentado en la parte de atrás de la iglesia y uno de los amigos de nosotros me pidió el envase para verlas y cuando se lo estaba pasando se cayó en plena predicación. Las canicas llegaron hasta el pastor y mi papá me miró con mirada punzante. Yo sentí que me iba a matar. ¿Se pueden explicar por qué mi papá y mi mamá nos prohibieron llevar juguetes? Pero yo, tratando de buscar un punto medio, dado que al caso de ese tiempo la iglesia no me llamaba quizás mucho la atención. Yo entraba en la iglesia no entraba en mí. Le pedí a mi mamá que me regalara una Biblia que viene como en forma de caricaturas, que se llama la Biblia Ilustrada. Fue una de mis primeras Biblias. Y con tal de no sentarme a escuchar la predicación, me puse a leer la Biblia. Esa Biblia, durante mi tiempo de niñez, yo la leí entre 2 a 4 ocasiones completas, de tapa a tapa. A la edad de 17 años, yo tengo que admitir que ese fue mi momento de conversión. Y yo recuerdo que lo primero que yo hice cuando yo decidí entregarle mi vida al Señor, que no fue en la iglesia, esto no fue en un culto que me tocó, yo les he hablado y les dije, esta mañana estaba haciéndole el comentario a los que estábamos en la clase, nuevamente de la campaña de jóvenes, donde yo me convertí en 3 ocasiones en una sola semana, solo para asegurarme de que mi nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Ese día en mi casa, Dios rompió mi corazón y yo recuerdo, yo me encerré en mi cuarto y yo tomé mi Biblia y yo, en la Biblia que tenía, había marcado los textos que yo había escuchado predicaciones de ellos. Cada vez que predicaban, para asegurarme de que al menos yo sabía de que habían predicado en caso de que a mi papá se le ocurriera preguntarme, para probarme de que yo estaba prestando atención. Yo marcaba el texto y al menos sabía de dónde habían predicado. Yo tomé mi Biblia y yo cogí cada texto que estaba marcado y lo escribí en las paredes de mi cuarto.
cada uno de los textos. Mi mamá está ahí, mi mamá es testigo si usted tiene dudas de si lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Todas las paredes de mi cuarto estaban escritas con textos bíblicos. Mi escritorio estaba completamente lleno de textos bíblicos. Ese día yo descubrí, y Dios me convenció, de que si yo había abierto mi corazón, a admitir la necesidad que yo tengo de Dios, la única manera en cómo yo iba a poder ser transformado no era portándome bien, era a través de su palabra. Este salmo que nosotros vamos a leer hoy, Salmo 119, desde el principio hasta el final, tiene que ver con la hermosura, la dulzura, el poder, la autoridad de la palabra de Dios. Y no lo vamos a leer completo esta mañana. Realmente nos tomaría unos 15 a 20 minutos leerlo a paso, sin leerlo rápido. Pero sí vamos a tomar la primera parte. Pero antes de darle lectura, yo quiero explicarles cuál es la estructura de este salmo. Este salmo tiene 22 secciones. Pero esas secciones no, lo que usted ve, Aleph, Bet y así por el estilo, esos no son nombres de personas. Para yo explicarle cómo está diseñado este salmo, Ricardo, vamos a poner la foto, a ver si se ve bien, para que todos lo podamos apreciar. Se ve más o menos. Cada una de esos nombres que usted ve ahí representa una de las letras del alfabeto hebreo del Antiguo Testamento. Este salmo, ¿ustedes saben lo que es un acróstico? Toman el nombre de una persona y a cada letra le ponen una palabra y para describir a la persona. Este salmo es un acróstico. En el original, cada uno de los versos de este poema comienza, por ejemplo, en la sección de Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo del Antiguo Testamento, cada uno de los versos comienza con esa letra. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo, hay 22 secciones y cada una de esas secciones comienza con la palabra de cada una de esas secciones. ¡Wow! Y cada una de las secciones, después si ustedes quieren copiar eso, se los puedo enviar por email para que vean. Y hay otros que son un poco más explicativos. Traté de escoger el más grande que se viera para que todo el mundo lo pudiera apreciar. Pero no solamente lo lindo está en cómo el Salmo se le atribuye a David, pero no solamente es que está hecho en forma de acróstico, sino que desde principio a fin, el único tema, el tema prevalente desde el principio hasta el fin, es la palabra de Dios. Y habiendo dicho esto, vamos a leer. Salmo 119, si usted puede, si físicamente puede, por favor póngase de pie en respeto a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Si usted tiene alguna otra versión de la Biblia, no se sienta mal. No es que esta es más mejor ni menos peor. Es simplemente que es una versión que es la que estamos utilizando acá. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y leemos así en el nombre de Jesús. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor.
Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que en todas las riquezas meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es verdad y ha sido dada a nosotros por tu gracia. Permite que seamos transformados por ella para que salgamos de este lugar y proclamarla en todo lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Desde el principio, el enemigo, nuestro enemigo, para que no haya ambivalencia en ese término, el diablo, Satanás, ha tratado de ineficientemente atacar la palabra de Dios, sabiendo y entendiendo el resultado que tiene la palabra de Dios en una persona que cree y vive lo que dice. Si vamos al libro de Génesis, y esta mañana nuevamente haciendo referencia a la clase, lo cual yo quedé en asombro cuando me estaba preparando para esta semana, dándome cuenta de que íbamos a estar en el Salmo 119 y el capítulo 12 del libro que estamos estudiando habla acerca de la palabra de Dios. Todo el enfoque esta mañana para los que estuvieron en la clase como para los que estamos aquí ha sido todo en la palabra de Dios. Y no podemos olvidar que desde el principio el diablo ha tratado de poner en duda todo lo que Dios ha dicho. Fue de la misma manera que vemos en Génesis 3, donde el diablo le dice a Eva, ¿acaso Dios dijo que no podías comer? ¿Con que Dios dijo que no podías comer de ningún árbol? Poniendo en duda realmente lo que Dios ya había dicho. Incluso luego dentro de esa misma conversación, el diablo le dice, le contesta en una de las partes, no te preocupes, lo que Dios dijo no es verdad, porque Él lo que sabe es que el día que tú comas del fruto vas a ser igual a Él. Nuevamente poniendo en duda lo que Dios había dicho. Exactamente lo mismo que hizo con Jesús. Jesús, después de haber ayunado 40 días, habiendo sido llevado por el Espíritu Santo al desierto en 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice la Escritura, tuvo hambre. Y en ese momento vino el diablo y le dijo, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y noten, tenemos que leer la Biblia con contexto. Cuando Jesús fue bautizado, que es lo que sucede antes de la tentación, dice que cuando fue bautizado, vino una voz del cielo que dijo que este es mi Hijo amado. La palabra de Dios. Y ahora vemos al enemigo poniendo en duda lo que Dios dijo. ¿Por qué el enemigo está tan interesado en minimizar y en diluir la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque cualquiera que se desenfoca
de la voluntad de Dios que ha sido escrita, manifestada y revelada a través de su palabra, es un blanco vulnerable para el mundo. Nosotros tenemos por conciencia, por costumbre, a nosotros nos enseñaron que si nosotros queremos alcanzar algo, tenemos que hacer algo. Es la ley de reciprocidad. Yo hago, pasa. Incluso tomamos un texto fuera de contexto para decir, pues la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Al momento en que yo llego a la iglesia, al momento en que yo llego a donde Dios, tratamos a Dios como si Dios fuera alguno de nuestros compañeros y tratamos de establecer una relación de toma y dame. Si yo hago lo bueno, ¿qué es lo que a mí me enseñan? Lo bueno me va a pasar, especialmente si tengo a Dios de mi lado. Y la realidad es que la vida no funciona de esa manera. Cosas malas pasan a las personas buenas. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros estamos en un mundo roto. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Y Él no es otra cosa que la palabra. Si yo aprendo a descansar en Él, yo voy a entender de que ninguna acción que yo pueda hacer me va a ganar lo que solamente Él pagó en la cruz del Calvario. Y todo este texto, lo que hace es abrir el apetito para todo el que entra a leerlo con un corazón sincero. Lo que hace es abrir el apetito para nosotros comer de la palabra de Dios. Si algún día usted necesita razones o volver a ganar perspectiva de qué es lo que realmente es importante, vaya nuevamente al Salmo 119. Miren cómo comienza el Salmo. Simplemente como comienza. Cuán bienaventurados son los de caminos perfectos, los que andan en la ley del Señor. Y esa palabra bienaventurado, de la forma en como yo trato de explicarla a la gente para que la gente pueda entender, bienaventurado no es aquel que todo lo que le pasa es bueno, sino todo aquel que ha puesto su confianza en Dios y es satisfecho, no por lo que Él da, sino por quien Él es. Es una persona íntegra y la definición de íntegro es una persona que está completo. Ya yo no necesito nada fuera de Él porque Él me lo da todo. No significa que yo no necesito ropa, no significa que yo no necesito comer, no significa que yo no necesito beber agua, sino que yo entiendo de que toda esa provisión que yo necesito no viene por mis propias fuerzas, sino viene por un Dios todo soberano que cuida de mí mejor de lo que yo puedo cuidar de mí. Y que me da la habilidad para yo ser buen administrador de los recursos que Él me da. Nosotros hemos intercambiado todo. Hace unos días yo estoy trabajando con uno de los jóvenes de la iglesia y él y yo nos reunimos y nos sentamos a hablar y luchamos con las cosas que le están pasando a él. Y él me dice, pero Gaby, ¿qué yo puedo hacer para alcanzar a Dios? Y yo le dije, no preguntes qué. El qué no es lo importante, sino ocúpate de llenarte de los recursos que te revelen a quién tú sirves. Porque a quién tú sirves va a ser el denominador común que va a influenciar tu vida para que tú puedas vivir de la forma en quien ese quién quiere que tú vivas. Déjame ver si yo puedo explicar lo que yo acabo de decir ahora. ¿Tú quieres ser transformado? Pon a Dios primero. Porque quien tú sirves determina cómo tú vives. Si solamente tú estás tratando de alcanzar a Dios con tus obras, tú lo que estás haciendo es que te estás sirviendo a ti para alcanzar el cielo.
Y eso no funciona. De la única manera en cómo nosotros somos realmente transformados es buscando a Dios. Y de la única manera, una de las formas más efectivas, déjame no reducirlo a la única manera, a pesar de que todo lo demás tiene que ir fundamentado en eso, quizás puedo decir la forma más segura de tú buscar de Dios no es viniendo a la iglesia, es metiéndose en su palabra. Y te vas a dar cuenta que venir a la iglesia va a tomar mucho más sentido. Y va a ser mucho más urgente. Porque todo va a ser el resultado de mi intimidad, no yo tratando de alcanzar algo que solo Dios puede traer a mi vida. Si yo deseo ser perfecto, yo deseo andar en la ley del Señor, yo deseo andar como Dios quiere, tengo que meterme en su palabra. Una de las cosas interesantes de este salmo es que definen la palabra de Dios de diferentes formas. Lo define como ley, que es la instrucción general. Lo define como preceptos, que son instrucciones específicas que tienen autoridad. Testimonios, Dios llevando testimonio acerca de su propio carácter y de sus propias acciones. Estatutos o decretos, mandamientos, ordenanzas, su palabra y sus promesas. Utiliza sinónimos para referirse a lo mismo. Incluso, si usted quiere hacer un ejercicio bueno, cada vez que usted lea el Salmo 119, cambia la palabra ley o cualquier sinónimo de palabra y ponga el nombre de Jesús. Y se va a dar cuenta que todo hace sentido. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en Jesús el Señor. Cada vez que utilice, cuán bienaventurados son los que guardan a Jesús y con todo el corazón lo buscan. Hace sentido. Porque Jesús completó en sí mismo todo lo que la ley decía. Y cuando la gente llamaba a la ley, y todavía yo escucho mucha gente hablando de la ley, todavía yo me encuentro luchando con la ley, con el Antiguo Testamento. Y lo vemos en base a todo lo que tengo que hacer, y la ley era un peso, era una carga, era dura, era difícil, era imposible. Pero ahora nosotros tenemos, Hebreos nos dice y nos recuerda que ahora tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros en todas las cosas, porque en todo fue tentado. Y yo puedo ir delante de Él para alcanzar el oportuno socorro. Porque Él cogió la ley y la vivió en carne para que tú y yo no tengamos que hacerlo, no como excusa para yo pecar, sino como excusa y como razón para acercarme a Él. Porque si yo quiero vivir como Dios desea, de la única forma en cómo lo puedo hacer es a través de, no está ahí, la cruz. Estaba ahí, pero ya no está. Me la movieron. Imagínense que ahí hay una cruz. La acción de los que andan en la ley de Dios, noten como el salmista habla, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. El deseo de Él caminar en la voluntad de Dios. El deseo, lo que fluye mientras la cultura, mientras la gente a nuestro alrededor nos dice que mucho tú pierdes el tiempo y que mucho. Cada vez que yo conozco cómo Dios se revela a sí mismo, y yo veo lo pequeño que yo soy delante de un Dios tan y tan grande, yo lo único que deseo es que todo el pecado se vaya de mí. De la única forma en cómo eso sucede es a través de Él mismo. Muchos de nosotros tenemos la tensión y luchamos mucho de que
Quiero meterme con Dios, salgo de aquí, peco, me alejo. Quiero meterme con Dios, salgo de aquí, peco. Y ese es el círculo vicioso en el que vivimos. De que yo no me siento digno de acercarme a Dios porque yo estoy lleno de pecado. Yo quiero darte una noticia hoy. Eso probablemente en esta tierra no va a cambiar. Lo único que puede cambiar es la mentalidad de salvación, donde yo entiendo de que yo me acerco a Dios con todo mi pecado, no porque yo soy bueno, sino porque Él murió por mí en la cruz del Calvario para cargar con todas las cosas pasadas, presentes, futuras que yo iba a hacer para alcanzarlo a Él. Por eso es que Dios dice, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. No por tus propias fuerzas. Tú no lo puedes lograr. Es Él, es la palabra. ¿Tú quieres ganar ánimo en la iglesia? Métete en la palabra. ¿Tú quieres ser animado? Métete en la palabra. ¿Tú quieres estar con gozo en medio de una situación difícil? Estar preparado para todo lo que el mundo te tira a ti y tu fe permanezca firme. Métete en la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. No podemos tomar en poco. La Biblia nos enseña y nos dice que no hay palabra profética, no hay nada que revele más la voluntad de Dios que la palabra escrita. Que aún todo lo que se dice en la iglesia debe ser filtrado por su palabra. Por más lindo que suene. Debemos filtrarlo. Porque ¿cómo? Y voy a decir, todos nosotros nos podemos incluir ahí. Dicen que la edad es solamente un número. Así que pues vamos a decir, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Con guardar tu palabra. Muchos de nosotros tenemos cada día, te des cuenta o no, todos nosotros tenemos luchas con ídolos que tratan de dominar nuestros días. Un ídolo, algo que está tratando de ocupar el lugar que a Dios le corresponde por su autoridad, por su esencia, por lo que Él es. ¿Cuántas veces? Yo he dado este ejemplo en otras ocasiones. Todos nosotros conocemos a alguien que se pone a dieta todos los lunes. Todos nosotros conocemos a alguien. Este lunes sí, voy, esas 20 libras se van. Todos conocemos personas que todos los domingos después de salir de la iglesia hacen promesas que no pueden cumplir. Todos conocemos personas que salen del culto y salen sumamente emocionadas y dicen, ahora sí, Señor, yo no vuelvo a hacer, no voy a decir nada para no comprometer a nadie. Y comienzan a hacerle promesas falsas al Señor. Y son falsas porque van basadas en su emoción y no van basadas en el carácter y la verdad de su palabra. No es malo nosotros salir emocionados. Pero si ya lo hemos intentado en tantas ocasiones, ¿por qué no cambiamos el proceso de cómo llegar a ver la transformación que nosotros anhelamos? Porque tenemos que entender algo. Ese deseo que tú saliste del domingo, hay una verdad. La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. So vamos a comenzar por ese punto. Quizás, aunque también la Biblia dice que el engañoso es el corazón sobre todas las cosas, así que vamos a poner esas dos cosas al aire. Quizás lo que tú sientes vino de Dios. Pero si ese deseo de hacerlo solamente viene acompañado de un deseo de lograrlo
y no con un deseo de meternos en su palabra, que es la que puede hacer posible la transformación que yo necesito para hacer lo que Dios quiere que yo haga, tus esfuerzos van a ser en vanos. Todos nos proponemos algo. Si usted es como yo, ahora se va acercando el nuevo año y ya todo el mundo está pensando, ¿cuál va a ser mi resolución este año? ¿Qué yo voy a lograr? Todas esas cosas son buenas, pero de la misma manera en como nosotros necesitamos disciplina para lograr nuestras metas personales, se necesita disciplina para pasar tiempo de calidad con Dios. Demetrio hace unas semanas atrás me contaba que él no se estaba sintiendo bien de ánimo. Estaba down, triste, como usted lo quiera llamar. Y él me dice, y me di cuenta, y dije, no, se acabó. Apagó todo, se fue a la computadora y se sentó a leer la Biblia y a estudiar la Biblia. Eso es un muy buen hábito, que muy pocos de nosotros tenemos. Porque Netflix ofrece más entretenimiento que la Biblia. O Amazon Prime, YouTube, Telemundo, Univisión. Si usted quiere distracciones, las distracciones están ahí. Están ahí. No voy a decir cuánto, pero yo acabo de mirar mi teléfono y me dijo, has pasado un promedio de tanto tiempo en tu teléfono celular. Y me ha dado vergüenza. Me da vergüenza, tanta vergüenza que no me atrevo a decirles cuánto es. Es como que yo acabo de perder todo, y yo puedo decir, no, pues ese tiempo yo alguno de ese tiempo se lo dediqué a la lectura de la palabra de Dios. Sí, pero probablemente es una fracción de todo el resto del tiempo. Y luego nos quejamos del resultado que tenemos, de por qué se nos hace tan difícil sentir y mantenernos firmes con Dios. Porque nos debilitamos. Y no es porque dependa de nosotros, es que nosotros, noten cómo Jesús habla acerca, Él es la vid y vosotros sus pámpanos, y nadie tiene vida fuera de Él. De Él fluye la vida, y si la vida viene, producto de lo que dice la palabra de Dios, que es pan de vida, que es el agua que sacia para vida eterna, entonces yo tengo que entender de que no hay nada que pueda sustituir el estudio de la palabra de Dios para yo poder alcanzar lo que todos nosotros debemos de tener como meta alcanzar, que es poner nuestra mira en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay sustituto. No, Gaby, pero si tú entendieras, yo canto, yo pongo a Hillsong y yo canto todas las canciones y yo me las sé todas. Cantar no sustituye el estudio de la palabra. Es bueno, sí, pero no lo sustituye. No, Gaby, si tú supieras, yo soy voluntario, entonces servir es bueno. Yes, pero no sustituye la palabra. Usted puede mencionarme cualquier cosa que usted haga. Yo puedo mencionarle cualquier cosa que yo hago. Yo veo a todos los videos cristianos de YouTube. ¡Qué bueno! No sustituye la palabra de Dios, porque ¿con qué limpiará el hombre, la mujer, el niño y el joven su camino? Con guardar su palabra. Yo no puedo guardar lo que no conozco. Tenemos que tener esto claro. Como hispanos,
Nosotros no estamos programados, la mayoría de nosotros no estamos programados para leer. Se nos hace duro, yo les he comentado, yo no soy un lector. Para yo sentarme a leer, escuchen bien, yo tengo que ponerme audífonos a prueba de ruido. Tengo que poner la Biblia con el sonido, leyéndola, y tengo que tener la Biblia escrita al frente. Tengo que poner todos mis sentidos ahí para poder enfocarme por largos periodos de tiempo. Pero Gaby, eso es mucho trabajo. ¡Vale la pena! ¡Vale el esfuerzo! Si yo sé que mi vida depende de la devoción que yo le estoy dando a la palabra de Dios, porque a medida yo camino en la palabra de Dios, la perspectiva de Él y de la vida cambia totalmente. Es como si yo estuviera sacando estos espejuelos y poniendo, no los veo, sacando los espejuelos y poniéndome los espejuelos del Evangelio. Entonces yo voy a poder vivir como dice la Biblia, y yo voy a poder disfrutar lo que ellos disfrutaron, y cuando la gente venga donde mí no voy a tener que mentirles que estoy en victoria, porque realmente estoy en victoria. Yo no creo que sea mal que nosotros contestemos estoy en victoria cuando todo está mal. El problema es que muchos de nosotros lo decimos y no lo creemos, estamos mintiendo. ¿Ustedes pueden entender por qué esto a mí me apasiona tanto? Porque nosotros quisiéramos y anheláramos vivir esto. Gaby, pero es tan lindo como Él habla. El versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíes de tus mandamientos. Una cosa es tú desearlo. Y otra cosa es nosotros hacerlo. Por eso es que Jesús dice, y lo leímos esta mañana en la clase, en Mateo 7, todo aquel que viene, oye y hace mis palabras, yo le consideraré semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron todas las cosas que trataron de destruirlo por completo, permaneció firme. Quizás con una abolladura a un lado, con una ventana rota, pero firme. Eso es lo que hace su palabra. El enemigo ha tratado por años y años y años de poner en duda la autoridad, la veracidad de la palabra de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que de la única manera en que tú vas a poder creer que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que es tan y tan grande y tan perfecto que ha podido mantener preservada el mensaje de su palabra desde el principio hasta el fin, es leyéndola. Lo cual suena contraproducente. ¿Cómo yo voy a leer algo que yo no estoy ni siquiera seguro de lo que es? Yo te voy a decir esto y te lo voy a decir con todo el corazón y porque yo lo he experimentado en mi vida. Lo primero que nosotros tenemos que poner en duda no es la veracidad de la palabra, sino la veracidad del pensamiento que estoy teniendo. Si yo deseo acercarme a Dios, yo tengo que creer que Él es exactamente lo que Él dice en su palabra que Él es. Y yo tengo que confiar en que su mensaje es perfecto. El Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es sabio, es bueno, que hace sabio al sencillo. Y luego dice, deseables son más que el oro y más que oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Esta porción de lo que ellos están hablando es la porción que les decía qué podían hacer y qué no podían hacer. Era la porción incómoda. Y una persona que por fin entendió que no se basaba, todas esas instrucciones no se basaban en ser bueno o malo, sino en la habilidad que Dios tiene de transformar nuestras vidas por Él mismo. Y que cuando nosotros nos despojamos de nuestras debilidades y nosotros nos ponemos en sus manos, el débil puede decir, fuerte soy. Sigue siendo el mismo debilucho, solamente que ahora está cargado por un Dios fuerte. Por eso fue que Pablo en un momento dado, luego de quejarse delante de Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es posible
nosotros ganar ese tipo de perspectiva fuera y alejados de su palabra. No es posible. No hay alternativas. No hay un sí, pero si yo hago, no hay. Si cualquier cosa a la que nosotros nos estamos exponiendo no está saturada de la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo. No podemos cambiarlo por un estudio genuino de la palabra de Dios. ¿Tú quieres permanecer firme en medio de la debilidad? ¿Tú quieres permanecer fuerte cuando seas tentado? ¿Tú quieres estar firme como dice la palabra en el Nuevo Testamento contra las acechanzas del diablo? ¿Tú quieres permanecer de pie luego de ser confrontado? Solo se logra por su palabra. El cielo y la tierra pasarán. Se seca la hierba, se cae la flor. Mas la palabra del Señor, esa permanece para siempre. No pasa. No cambia. Yo quiero decirle en esta mañana, lo dije en la clase, lo digo ahora. Esto de lo que yo estoy hablando no es una sugerencia. Esto es urgente para todos nosotros. Todo el que dice confesar a Jesús como su Señor debe vivir metido en su palabra. De una forma u otra. Porque no hay un sustituto. No lo hay. Yo les garantizo que cuando esto suceda, todo lo que habla la segunda parte del texto que leímos, de poder reconocer nuestras debilidades, de poder pedirle a Dios que nos enseñe, de contarle a otros sus ordenanzas, de gozarnos en su testimonio, de meditar en sus pretextos y de deleitarnos en sus estatutos. Todo eso viene fundamentado en comenzar por su palabra. Tenemos que comenzar ahí. Ese es el punto de partida. Jesús vino para moldearnos la palabra de Dios. Y se preservó por siglos. Y luego el Espíritu Santo despertó en un monje medio radical y en un muchachito joven en otro lado del mundo, básicamente con años de diferencia. Un despertar. Y se comenzó a traducir la Biblia mientras por mucho tiempo estuvo escondida. Todo avivamiento, escúchenme bien lo que les voy a decir. Los avivamientos no comienzan con canciones más lindas. Actually, las canciones más lindas están saturadas de la palabra. Las oraciones más lindas están saturadas de palabra. Todo comienza por la palabra, porque ahí es donde Dios se revela a sí mismo. Nosotros queremos ver un avivamiento en Chapel Hill, en Durham, en Raleigh y en las ciudades alrededor. Queremos ver un avivamiento en Chapel Hill Bible Church. Tenemos que comenzar por su palabra. Avivamiento no es algo que se fabrica. Avivamiento es el resultado de gente saturada de la palabra de Dios. Que han sabido poner todo a un lado, introducirse en la palabra de Dios aunque no tienen la más mínima idea de lo que está pasando. Y el que es fiel se revela a cada uno de nosotros. Así que si usted sale esta mañana, antes de hacerle la promesa a Dios,
de que, ay Señor, sí, hoy sí voy a comenzar a leer la Biblia mañana, porque mañana es lunes. Antes de hacer la promesa, recuerda que tú en tu propia fuerza no lo vas a poder hacer. Tienes que lanzarte en fe, abrir la Biblia. A veces te va a costar todo. En el momento donde tú decides abrir la Biblia, alguien te envía un texto para hacerte algo, para decirte algo, o el teléfono te envía una notificación. Es como si el teléfono se dejara usar por el diablo y cuando yo voy a comenzar a leer o hacer algo, me dice, Netflix tiene ahora tal programa. Repréndelo. O mejor apágalo. Pero seamos diligentes en nuestra búsqueda de la palabra de Dios. Y sea Él mismo el que transforme nuestra vida a tal grado de que cuando nosotros miremos hacia atrás, digamos, wow, Él es que rescata del hoyo mi vida. Y Él es el que me corona de favores y misericordia. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por preservar tu palabra y porque la autoridad de tu palabra no tiene igual. Lo que tú dijiste, lo haces. Porque tú eres un Dios perfecto y tu voluntad tú no la comprometes con nadie. Gracias por incluirnos en ese plan cuando nosotros no nos merecíamos. Gracias por amarnos de esa manera. Ayúdanos, Dios, a reconocer nuestros pecados delante de ti y a entender de que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque tú estás con nosotros. Te pedimos, Dios, de que salgamos. Yo te pido que tú despiertes en nosotros un anhelo y una pasión por estudiar tu palabra. Para que juntos podamos crecer como cuerpo y ser una iglesia saludable. Y que de aquí podamos contarle a todos del avivamiento y del mover de tu Espíritu Santo en medio de nosotros cada domingo y en cada reunión que tenemos. Anhelamos verte mover de forma sobrenatural. Anhelamos conocerte cada día más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.